Turno en la fila, Luis mira con desaprobación el escaso número de personas reunidas. Varios reporteros tomaron fotografías de su llegada a la casilla electoral. Luis se detuvo un momento para que las cámaras eternizaran su mejor pose, su mejor rostro, con una gran sonrisa, de esas que ya le conocemos desde hace tiempo, propias también de los típicos funcionarios públicos cuidadosos de quedar bien frente a los medios. Luis sabe que esa misma tarde en los noticiarios de la televisión y mañana en los periódicos y en la radio de todo el país, su imagen va a aparecer como un ejemplo de civismo y participación en la democracia mexicana. La fila avanza con lentitud. Lo más difícil ya pasó, piensa Luis. La llegada siempre es más complicada porque los medios te atacan con preguntas y aprovechan para cuestionarte sobre asuntos relacionados con tu cargo, reflexiona él en silencio. Ahora ya solo queda votar y posar nuevamente con esa misma sonrisa que les gustó hace un momento, mientras levantas el pulgar y dejas a todos viendo que tu dedo está entintado y que sí lograste votar por esa democracia mexicana. Bueno, la fila avanza nuevamente. Luis gira la cabeza y le hace una seña a un amigo que lo espera en la entrada de la casilla. Señala su reloj de pulsera indicándole que falta poco. Todavía llegan a tiempo a ese lugar donde venden barbacoa los domingos. ¿Por qué no? Andan un poco desvelados. Finalmente, Luis llega a la mesa, entrega su credencial de elector y dirige otra sonrisa a los reporteros por si alguno quiere tomar una fotografía del momento. Señor, su credencial está vencida. No puede votar, le dice el funcionario de casilla. Luis deja de sonreír inmediatamente. Por primera vez desde que llegó, su cara muestra una expresión de auténtico pavor. En menos de 5 segundos hace un ridículo que Luis pierde todo el control de la situación, la sonrisa calculada, la respuesta sin comprometerse, la calma que pierde, los reporteros que empiezan a tomarle más fotos y a los mexicanos intentando decirles todo está bien cuando no lo está. Uno de los fotógrafos escuchó al funcionario de la casilla y se dispone a capturar ese momento con más de 20 disparos de su cámara para que el rostro quede el rostro consternado de Luis. Sin saber qué hacer, Luis se dirige a su amigo y le grita: Rafa, güey, no puedo votar. Como si el Rafa pudiera ayudarle, como si fuera responsabilidad del Rafa, como si el Rafa fuera el tarugo que por eso se le venció la credencial. No, 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 no. Ese mismo domingo en la tarde, en ese momento, los demás reporteros corren hasta Luis, cercándolo, apuntándolo con sus cámaras fotográficas, encendiendo las luces, las cámaras de video. Y ese mismo domingo en la tarde, los noticiarios de toda la televisión mexicana, todos los diarios del país, mostrarán la imagen que Luis, desafortunadamente para él, no será con la sonrisa que tanto ensayó un día antes. Esta no es una historia curiosa, ustedes saben a qué me refiero. Esto es más allá de la fantasía. Esto sucedió. El protagonista de la historia es nada más y nada menos que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, un secretario de Estado. Está en el gabinete. Es un hombre de gabinete, es un hombre de Estado. Cuando él se disponía a emitir su voto, como ustedes lo vieron, muchos de ustedes, para las elecciones de gobernador en el Estado de México, se encuentra con que su credencial del INE pues ya no estaba vigente. En esta situación, fuera de los partidos políticos y los resultados que están sugiriendo de la jornada electoral, lo importante es rescatar el tema del civismo en México. Sí, esa palabra que tanto escuchamos, que en algún momento tuvimos una materia, cursamos una materia en la secundaria, ¿recuerdan? Esa misma materia que en un momento brillante de nuestras vidas entró el civismo por nuestras entrañas, por nuestros poros, y que después las autoridades educativas suprimieron de los programas escolares. Lo sucedido con el secretario de la Sedesol, Luis Miranda, es un claro ejemplo de la distracción, de la irresponsabilidad y de la falta de civismo en muchos ciudadanos. No nos fijamos en lo importante, no nos fijamos en la caducidad de las cosas.
¿Por qué no le pasa eso con un pasaporte? Ah, porque no va a perder el dinero de un viaje, pero sí pasa con una credencial para votar cuando eres un funcionario público. ¿Cuántos estamos verdaderamente cansados de la irresponsabilidad de muchos políticos en la actualidad? No solamente por un tema de corrupción, sino también por estos detalles que parecen muy pequeños, pero que indignan. ¿Cuántos estamos cansados de escuchar las promesas y de ver que no se cumplen? ¿Cuántos nos quejamos de los políticos que pues, no hacen algo en nuestro beneficio? ¿Y qué podemos hacer? Lo que muchos mexicanos hicieron este domingo: participar en la democracia mediante el voto, que es un derecho que todos tenemos, es un derecho, pero también es una obligación. El concepto civismo, déjenme decirles que surgió en la Revolución Francesa, y es la aceptación de reglas que permiten a los humanos vivir en sociedad, respetar los derechos de los demás y cumplir con las obligaciones comunes. Caray, hay gobernantes y también ciudadanos que no aceptan las reglas establecidas, pero que están dispuestos a vivir en una sociedad sin obligaciones. Eso no es posible. Eso mismo que pasa en funcionarios públicos le pasa a los ciudadanos en México. Y no podemos permitirlo. Nosotros podemos exigir muchísimas cuestiones como ciudadanos, incluido un secretario de Estado. Pero lo que no podemos es brincarnos nuestras obligaciones. Son titulares de dependencia en este caso que dan un claro ejemplo a la sociedad. Este titular específicamente es de Sedesol, que se habla del desarrollo social y que no tiene la conciencia cívica de un ciudadano que debe de tener actualizada su credencial, lo cual eso ya es un tema. Pero el tema para mí más grave es el güey, Rafa, ¿qué hago con mi credencial? Rafa, ¿qué culpa tiene de la credencial? Como si Rafa fuera el chalán que en ese momento fuera a sacar de la otra bolsa del saco o de la chamarra una credencial del señor vigente. No, no es culpa de Rafa, ni de la secretaria, ni de los escoltas. Uno tiene que estar pendiente de esas cosas para darse cuenta que es parte de las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Una credencial, la, la de votar, que a través de los años se ha modificado para garantizar su seguridad y que por lo mismo se realizan campañas nacionales costosísimas para decirle a todos los mexicanos la manera, tiempo y condiciones para actualizarla si se pierde, dónde la puede sacar. ¿Saben qué dice la Secretaría de Educación Pública sobre el civismo? ¿Tienen una idea? La SEP plantea la educación cívica y ética como un espacio formativo que propicie en los estudiantes la reflexión, el análisis, el diálogo y la discusión en torno a principios y valores que contribuyen en los alumnos a conformar una perspectiva ética y ciudadana en su actuar consigo mismo y con los demás. Qué bonito sería que los ciudadanos y los funcionarios públicos supiéramos esto. Qué bonito sería que predicáramos todos con el ejemplo. Qué bonito sería. Pero sobre todo, qué bien le haríamos a México predicar con el ejemplo. Ese es el problema de Luis y de muchos otros ciudadanos y de muchas otras personas en México. Tenemos una credencial falsa, tenemos una credencial caduca, nos queremos pasar las trancas, las reglas, qué tanto es tantito, total, la puntita. Esa cultura es la que debe determinar en México y convertirse en una cultura cívica obligatoria para todos los mexicanos. Estamos cansados de los corruptos, de los partidos políticos, de las mentiras, de las promesas, etcétera, pero nosotros también hay que voltear a ver qué tan buenos ciudadanos estamos siendo. Somos muchos los mexicanos, por otro lado, en lugar de quejarnos de todo lo malo, nos levantamos cada mañana a trabajar, a contribuir con nuestro talento, con nuestra energía, para hacer de este país un mejor lugar. Que sí nos fijamos en esos detalles
y que no permitimos que uno trance al otro y no creemos en el que no tranza no avanza. No creemos en eso. Creemos en ser comunidad. Creemos en podernos ayudar los unos a los otros, en no robarnos los unos a los otros. Este país puede ser un mejor lugar para vivir, pero depende de todos nosotros. Somos muchos los mexicanos que día a día nos esforzamos por generar cambios de nuestras propias acciones. A lo mejor la regamos en esto, pero ya no la vamos a regar en esto. Vamos tratando de ver cómo está la lupa encima de nosotros primero como ciudadanos. Somos muchos los mexicanos, eso es un hecho, que ansiamos tener una mejor sociedad, vivir en comunidad, salir a la calle con la tranquilidad, porque a pesar de lo malo que existe en nuestro México, también hay muchas cosas buenas, muchas cosas que podemos mejorar, muchas cosas que, como siempre les digo, nos hace ser más los buenos. Somos, sin duda en México, más los buenos.